Jorge, ¿cómo estás? ¿Que esperemos un par de minutos o vamos empezando, Jorge? Yo estoy listo, Tú ahora estás listo. estoy a la orden. Bueno, hace poco, ahorita hace ratito platicaba con Jorge. Su nombre completo es Jorge Fabricio Hernández, pero él se pone Jorge Fernández. Y le digo, ¿cómo quieres que te presente? No, pues nada más di que soy tu amigo, me dice, y que escribí 100 años de soledad. Entonces, bueno, no. No, Jorge es un escritor, hace ratito estaba platicando que escribe esta columna de Agua de Azar, escribe también la de Cartas de Cueva, ¿no? Entonces tiene varias que escribe, ¿sí? Y interesante porque tiene varios libros publicados. Tiene uno que se llama La Emperatriz de Lavapiés, que fue finalista del premio Alfaguara, tengo entendido, ¿no, Jorge? Sí, a Tiene mucha otra que es honra. Requiem para un ángel, tiene otra que es sensacional, Un bosque flotante, tiene otra que es también muy interesante, Cochabamba, y tiene uno de los libros más originales que yo he visto de sus libretas, que se llama El dibujo de la escritura, que es una libreta de Jorge. Y tiene otra característica porque yo a Jorge le estoy muy agradecido porque cuando nos conocimos nos empezó a llevar a leer el Quijote de otra manera. Tenemos un grupo de estudio y todos los viernes leíamos el Quijote con Jorge. Claro, Jorge nos dejaba 150, 120, 200 hojas, ¿no? Para que fuéramos más rápido. Pero era muy interesante porque me hizo dar ponerme en otro lugar para ver el Quijote, ¿sí? Y eso pues siempre se agradece. Y ahí me di cuenta, bueno, y se los digo porque no es secreto a voces, ¿no? Su color preferido es el morado, el lila. ¿Sí o no, Jorge? Sí, Entonces, bien, obispo y oro. obispo lloró. Bueno, yo te tengo una pregunta porque vamos a hacer aquí un conversatorio que va a ir fluyendo y después quiero que el público también participe. ¿Cómo fue tu Muy encuentro bien. con el Quijote? ¿Qué te hizo empezarle el Quijote a ti, Jorge? Bueno, quiero empezar por agradecerte, Julio, porque en realidad la lectura del Quijote provocó una amistad. Muestra de ello es que seguimos abrazándonos a pesar de que han pasado los años y de que ya estamos canosos Sí, ambos. Dicho lo cual, agradezco a APM y me encantó volver a ver a Judith, como quieras que lo pronuncie, que es una adorable y entrañable amiga también. Qué gusto, qué maravilla. El pretexto es el Quijote, pero en realidad de fondo está la sana enfermedad de la lectura. Es decir, el Quijote es una metáfora para mí del oficio del lector. Y en ese sentido empecé con una inmensa culpa. Hace 37 años me vine a hacer el doctorado a Madrid y me avergonzaba de en realidad no haber leído el Quijote. Entonces yo me asigné como una materia mía, personal, extracurricular, ir a la Gran Vía y comprar una edición que me llamara la atención. Compré la de 2 volúmenes de bolsillo de Editorial Alianza, que la he vuelto a ver al paso de los años y resulta que subrayé muchísimas cosas que ya con la edad sinceramente no me interesan y dejé pasar párrafos enteros en donde quizá porque tenía yo 25 años parecería que ni me fijé. Es decir, por eso mi enfermedad es que lo leo cada año. Empecé porque yo, como muchos parientes míos de Guanajuato, citaba pasajes del Quijote que en realidad correspondían a la película en donde aparecía Cantinflas como Sancho Panza. Es decir, mis adorados parientes decían, ¿qué tal esa parte donde Sancho dice, no, ¿qué te digo? Que dijeron, que quién sabe quién dice, que andan diciendo, y yo no sé, a ver qué dices tú, pero dices que, y qué, y yo tenía que decirles, eso está en la película,
en donde Fernando Fernán Gómez hace el papel del Quijote y Cantinflas es Sancho, pero eso no está en el libro. Y algo similar me pasaba a mí en el otoño del 87. Pocos meses después de empezar el doctorado, tuve una conversación muy afortunada con Carlos Fuentes y le comenté, entre otras materias, la que más me gusta del doctorado es una que me impuse yo mismo. Y me dijo, ¿cuál es esa? Le dije, pues estoy leyendo el Quijote, subrayando y tomando notas y me estoy volviendo loco y quiero ir a La Mancha, quiero ver los molinos en persona, quiero ir al Toboso, a ver si está ahí, a ver si por ahí anda. Y entonces me dijo, fíjate qué curioso, yo leo el Quijote cada año. Y dije, ¿cómo? Me sorprendió mucho. Y me contó que es que él había leído que William Faulkner leía el Quijote en inglés cada año. Entonces yo dije, yo te prometo que lo voy a hacer también. Y es una promesa que le he cumplido, quizá la única. Silvia Lemus, mi adorada amiga, cada abril me pregunta si ya empecé, si por dónde voy, que si alcanzaré a terminar para el día de San Jorge, porque me gusta terminar la lectura el día de San Jorge, porque es el día que murió Cervantes. A su vez, es el día que murió Shakespeare, pero en otro calendario. Y Así el como día del ahora libro, así como tenemos horarios diferentes, pero es el mismo día, es decir, ahorita para ustedes está clareando el día y para mí ahorita son las 7 de la tarde, que todavía le llaman tarde aquí en Madrid. Pues así pasó con Shakespeare y con Cervantes por la diferencia de calendario. Ahora, yo he hecho la travesura de mencionar que Cervantes quizá no fue a Lepanto, sino que se fue a Inglaterra y escribió obras de teatro con el seudónimo de Chespirito. Pero eso les molesta mucho a los académicos. Por cierto, en pura agua de azar, es decir, de sincronías y coincidencias raras, el día de hoy murió Francisco Rico, que es el verdadero testigo minucioso del Quijote. Nadie ha estudiado el Quijote como Francisco Rico, que murió hoy que llegué a Madrid. Y lo lamento porque durante esta estancia tenía yo intención de visitarlo. Este académico tiene la mejor edición del Quijote, por si quieren irse de la mano de un sabio Cicerone. Francisco Rico preparó los mejores pies de página, las mejores interpretaciones. Y aquí, como para hacerle un pequeño homenaje, aunque me estoy alargando en mi respuesta, les quiero comentar algo que descubrió Francisco Rico que a mí me fascina mencionar y contagiar. Francisco Rico descubrió una reseña del Quijote publicada en Galicia a principios del siglo XX, en el año, no recuerdo si es el año 9 o el año 19. No hay una explicación muy clara de por qué ese diario de Galicia publicó dicha reseña, porque en realidad es un quemón del reseñista, que no me sé su nombre o de cuyo nombre no quiero acordarme. Sucede que este personaje leyó el Quijote creyendo que se acababa de publicar a principios del siglo XX. Lo primero que elogia es la capacidad que tiene ese tal Miguel de Cervantes para escribir en español antiguo. Segundo, le parece que el autor Miguel de Cervantes hizo una gran investigación de la época, que está enterado de lo que se come y de cómo se visten y de cómo hablan los personajes que inventa. Señala algunos defectos, a su parecer, de los personajes, sobre todo de los principales, y la escribió con el corazón en la mano, la lleva al diario y se la publicaron. Por supuesto fue el escarnio pues, de toda la comunidad y él terminó por decir que era una broma, que él estaba consciente de que se había publicado a principios del siglo XVII, pero es falso.
Y Francisco Rico es el que rescató esa anécdota que a los mexicanos nos viene de perlas, porque permítanme mencionar la hilaridad que me causa cuando ando deprimido, me levanta el ánimo volver a ver el video en donde un periodista de TV Azteca le preguntó a Alfonso Cuarón y al Chivo Lubeski en una conferencia de prensa a raíz de la película Gravity, les preguntó en serio que cómo le habían hecho para filmar en el espacio. Y Cuarón se quedó y Lubeski creo que empieza a reírse y le dicen, bueno, estuvo complicado porque nos prestaron una nave espacial los rusos. Y luego el rollo de que andaba flotando la cámara de aquí para allá. Eso causó la hilaridad de todos los demás periodistas, menos este pobre hombre de TV Azteca que se quedó ahí haciendo el ridiculazo y que luego dijo que él sabía que habían filmado en un estudio, que la computadora había ayudado, pero cuando hace la pregunta la hace de corazón. Entonces, tanto el gallego como ese periodista y como yo somos quijotescos de corazón. Mi encuentro fue por vergüenza y fue la mejor materia que llevé en el doctorado y con la promesa que hice ha sido entonces como la continuidad de mi formación. No entiendo yo el paso de los años sin leer el Quijote. Y esa fue una respuesta muy larga para empezar. No, qué bueno, de eso se trata. Es como interminable, ¿no? La lectura del Quijote, Sí, siempre. porque a mí me consta que la novela cambia cada vez que la leo, tanto como cambio yo. Es decir, yo no soy el mismo año con año. Hay Mm. cosas que se mantienen, hay ideas que no se mueven de mi cabeza y sentimientos. El corazón de pronto se te puede romper. Y el libro pasa lo mismo. Cervantes sabía perfectamente bien que estaba escribiendo un texto poliédrico, tan multifacético que ni él mismo podría definir qué era eso. Lo imaginó en la cárcel. Tengo para mí la idea, tengo que viajar en el tiempo. Cuando saquen el iPhone 20 con una aplicación que sea viajar en el tiempo, yo quiero viajar a la cárcel de Sevilla donde estuvo Cervantes y se le ocurre la idea de Alonso Quijano, enloquecido por la lectura. Esto es muy interesante porque en la cárcel de Sevilla, en esos mismos días, estaba nada menos que Mateo Alemán, que terminó en la Nueva España, terminó en México. Mateo Alemán es el autor del Guzmán de Alfarache, que es otra gran novela que no leo cada año, pero que cuando la leí dije, ah, qué barbaridad, a poco hablaron ambos de los personajes que estaban creando en medio de la mazmorra? Y en ese sentido yo creo que, no sé si Mateo Alemán, pero yo creo que Cervantes sí se propuso precisamente narrar de manera que sea interminable lo que narras. Sí, sí, sí. Fíjate que es una pregunta que siempre le hago a la gente que estoy platicando sobre un tema en específico. ¿A ti qué pregunta te gustaría que te harían del Quijote? A Jorge Hernández, ¿qué le gustaría que le preguntara? Una que me surgió en esta A lectura ver, de este año y no me había surgido en 36 años anteriores. A mí me gustaría que mis hijos o que alguien me dijera, finalmente, ¿cuál es la pieza indispensable para que funcione esa novela? Cosa que me gustaría también comentarlo con su autor, pero eso no depende del iPhone con aplicación de viajar en el tiempo, sino cuando yo ya me vaya al otro barrio, ahí voy a poder platicar largamente con don Miguel. ujú. Me gustaría que me lo preguntaras porque la respuesta de este año es Rocinante. Es decir, sin ese caballo no hay aventura.
es decir, sin el móvil. Es como el móvil del crimen, como hablan los detectives. Ujú. Es decir, que sabemos que era un hombre que frisaba los 50 años de edad. Sabemos que su primera salida es durante el verano, porque está consignado en la novela la estación del año. Quienes conocen España saben que los veranos suelen ser muy hostiles. Es decir, aquí se vuelve un infierno. En esas temperaturas se le ocurre vestirse con una armadura antigua, una armadura que ya estaba caduca. Eso pesa y eso además provoca más calor. De salir a pie no habría caminado ni 50 metros. El que le ayuda para poder salir es precisamente un caballo desvencijado, es un caballo jodido. Rocinante es un caballo que él mismo bautiza como Rocinantes porque antes fue Rocín. Lo que queda de Rocinante son pues como el cubilete, 5 huesos en un cuero. Ujú. Ahora, la primera salida es él solo. Por eso este año le doy tanta importancia al caballo. Cuando él ya está muy maltratado y muy herido, incluso mentalmente, por esta primera salida a la confrontación del deseo con la realidad. Es decir, aunque él cree que es un castillo, hay una parte todavía de su hipotálamo que reconoce que está en una fonda. Aunque él cree que son princesas, hay una parte en su saliva en donde se da cuenta que son meretrices, que son unas putitas de carretera. Y entonces, cuando ese rollo le hace ebullición en el cerebro, realmente está ya en la primera gran encrucijada entre la locura y la razón, que es una de las muchas encrucijadas que tiene la novela. Cuando lo lean los que no lo han leído o cuando lo relean, es muy conmovedor que al regresar de esa primera aventura solo, sin escudero, va prácticamente a lomos de Rocinante, pero sin guiarlo, sin montarlo como caballero. Rocinante está regresando a la aldea por la querencia. El animal lo devuelve a su cama, a su entorno, a donde va a estar pues en posibilidades de curarse de lo que trae encima. El caballo yo creo que también se dio cuenta que el caballero ya le iba a exigir unas empresas verdaderamente delirantes. Acuérdense que más adelante en la historia va a obligar a Rocinante a un duelo, a una justa caballeresca, que es una paliza para el caballo también. Es como si lo llevara de caballo de picador, habiendo sido no más que un jamelgo casero, un triste caballo que quizá ayudaba ahí a ir por trigo. Eh, es muy buen ejemplo lo que estoy diciendo porque en algún momento antes de terminar la primera salida, Quijote ya es Quijote y queda tirado a la vera del camino. Pasa por azar un vecino de su aldea que lo conoce y le dice, ¿pero qué le ha pasado? Yo lo conozco, usted es don Alonso Quijana. No está claro al principio si es Quijano, Quijana, Quesada, y él, enfurecido, se levanta y dice, yo sé quién soy. Yo cuando leí eso, la primera vez dije, yo quiero saber quién soy. Y ahora, al paso de tantos años, incluso con tanta locura por haber escrito y publicado mis tonterías, yo todos los días creo poder decirme, yo sé quién soy. Este año, además, yo ya sé cuál es mi Rocinante. Es decir, ¿en quién confío? ¿En quién sé
que incluso no tengo que llevarlo de la rienda para que me devuelva al lecho. Y luego, bueno, ya la segunda salida aparece otro personaje que es fundamental, que sin él ya no tiene continuidad la historia, que es Sancho Panza. Cerraría yo la pregunta, mi respuesta a tu pregunta diciendo, esto explica que la novela de largo aliento no será más que la navegación a lomos de un caballo de buena parte de la geografía de España, es decir, el mundo para ellos, entre un hombre que se va ensanchando, que es Alonso Quijano el Bueno, que se va ensanchando en la medida en que ya más adelante parecería que habla como Sancho, y en los parlamentos de Sancho que se va aquijotando. Y con ese truco, mucho antes de Facebook y mucho antes del cine y mucho antes de la televisión, Cervantes lo que logró es que el lector se convierta en cualquiera de los dos o en ambos. Claro. Sí, porque me acuerdo que nos platicabas de todo lo que fue precursor Cervantes en la novela, ¿no? Hay dos momentos que quiero platicar contigo porque fueron muy interesantes cuando leíamos el Quijote. Uno es que es hasta feminista, ¿no? Esto Sí. de Marcela, ¿no? Que sale del bosque y está el estudiante, que haces tú ahí una analogía con la chica de Ipanema, desde mi punto de vista, genial, cabrón. Te lo dije la primera vez, te lo vuelvo a decir. Y la otra, que sí tiene que ver mucho con nosotros en el mundo psicoanalítico, es qué pasa con ese sueño que tiene Alonso Quijano, con el que se Qué cura, vamos. maravilla. ¿Te acuerdas Bueno, que ya tú te... lo hablaste hasta con García Márquez, ¿no? Sí, claro. Tuve la fortuna de ser amigo del autor que está casi a la misma altura que don Miguel de Cervantes. Y cada día me convenzo más de que cuando pasen 500 años de soledad, pues seguirá habiendo lectores del Quijote. Uh No -huh. sé si se proyectará en pantallas, no sé si habrá una píldora para que toda la humanidad pueda digerir la píldora y de pronto sentir que ya lo leyó. Pero también dentro de 500 años va a haber alguien en una azotea con casco de oxígeno o no, intentando escribir como Gabo. Eh, Gabo además le hace un hermoso homenaje con mucho más maestría que cualquier mortal, porque en el principio de 100 años de soledad, los que fundan Macondo, apenas pasas la página, en la mayoría de las ediciones, al pasar la primera página, lees que ellos encuentran una armadura oxidada en medio de la selva y adentro, con los huesos que sonaban como una maraca, un cadáver, restos de un caballero que traía en el escapulario un rizo de pelo de una dama. fíjate, fíjate nomás. Ahora bien, nada más para responder puntualmente, entre otras cosas que adelantó Cervantes, que yo sepa, Quijote y Sancho son los primeros personajes de la literatura universal que se saben escritos. Entran a una imprenta. Esto lo hace para vengarse de Avellaneda, que también quiero mencionar El un apócrifo, buen sí. quiero mencionar al apócrifo, pero porque también lo leí, no lo leo cada año, pero cada año lo detesto y cada año lo alucino. Eh, Quijote y Sancho entran a una imprenta y ven las hojas colgadas, recién impresas, que se están secando. Y lo curioso es que yo sepa, es primera vez que unos personajes, al tomar las hojas recién impresas, antes de que se seque la tinta, están leyendo sus aventuras. Eso quizá explique el desdoblamiento
para bien o para mal, de Woody Allen y de tantos escritores que han querido cuajar esta maravillosa idea de que Pedro Páramo se sepa literatura, de que Macondo se vuelva Aracataca y al revés. Es lo que me pasó también cuando fui al Toboso. Cuando vengan y podamos ir juntos, vamos todos al Toboso. Hay una visita guiada a la casa de Dulcinea. Es una casa del siglo XVI que está restaurada y está amueblada de época. Tiene un palomar bastante intrigante que se antoja poder mandar pequeños recados de amor y esperar a que regrese la paloma con buenas noticias. Lo curioso es que el que da el paseo habla de Dulcinea como una persona viva, o mejor, una auténtica persona que vivió ahí. No falta el grupo de turistas que le dicen, oiga, disculpe, pero ella es un personaje de una novela. Y ahí se acabó el tour, maestro. Se queda, se queda mudo y se queda como ofendido, por lo menos el que conozco yo, que se llama Vicente y que es mi amigo. Con él no hay vuelta de hoja. Por supuesto que existió y existió Alonso Quijano, y eso me llevó a escribir un ensayo en donde ya quizás soy materia para diván, pero yo creo que cada vez que se lee el Quijote, lo está escribiendo Cervantes. Es decir, la persona que empieza a leerlo hoy, por primera vez en su vida, que ojalá y sea un joven, en ese instante se está cuajando la tinta con la que un hombre con una pluma de ganso se le ocurrió ir hilando historias. Porque esa es la otra. El Quijote es una gran novela por lo que tiene de cuentos, está llena de cuentos. Es decir, es un elogio del cuento. Incluso yo creo que en la gaveta del lado derecho, porque es la mano que tenía sana, ahí tenía ya escrito lo de Marcela y Grisóstomo. Tenía varios cuentos que no sabía qué hacer con ellos. No los iba a convertir en obra de teatro, y cuando se le llegó a atorar un poco la narrativa del mamotreto que estaba escribiendo, pues echó mano de los cuentos y los fue metiendo en esta jarra maravillosa que se volvió manantial. Ya mencionada Marcela, efectivamente, yo escribí un texto que se llama El Manifiesto Feminista. Llevo años leyéndolo en público y no lo he publicado como librito, pero yo creo que merecería por tu entusiasmo no solamente que busque yo publicarlo, sino dedicártelo, mi querido Julio. Órale. Porque, porque también al paso de los años sucede que muchas feministas incluso no han caído en la cuenta de que el manifiesto se publicó en el siglo XVII. Es decir, había almas buenas, había hombres buenos, había hombres que al lado de su nombre se decía Alonso Quijano el Bueno, por si hubiera alguna duda, que fueron capaces de detectar este machismo anquilosado, rumiante, feroz, soberbio, absolutamente irrespetuoso de la mujer. La historia la puedo resumir muy brevemente y paso a mi ejemplo clásico que, que se baila en samba. El Quijote y Sancho llegan a un paradero, a un paraje más bien, en donde unos cabreros están merendando. Ellos se acercan por la jama, es decir, por el hambre. Más Sancho que don Alonso. Don Alonso puede pasar muchas horas de ayuno, pero el pobre Sancho, como yo, necesita
necesita no el ayuno intermitente, sino la digestión intermitente. Y entonces huelen a que están ahí comiendo pedazos de carnero y cordero, que hay buen vino, y la conversación se centra sobre la villanía, la prácticamente la acusación de homicidio de una tal Marcela, que dicen que es la mujer más bella del mundo. Judith, apaga tu micrófono. Eso. En la novela Cochabamba que mencionaste, puedo presumir de unas páginas en donde hago la demostración, esa misma, gran portada de Joy Laville. Así que Joy hizo portadas para 2 Jorges, no solamente para Ibargüengoitia. En unas páginas dejo clarísimo mi convicción de que en realidad toda mujer es la mujer más bella del mundo, en algún momento de su vida. La mayoría lo olvida, otras no se dan cuenta, otras lo capitalizan, lo fardan, lo presumen. Esa niña que se está peinando para ir a una comida hoy sábado con sus papás y que se toca o retoca el moño, es la mujer más bella del mundo en el instante en que se ve en el espejo, igual que mi madre de 95 años, que ahora se pregunta dónde estoy. La manera en que la veo a través del Atlántico, sinceramente en la pantalla me pareció que era la mujer más bella del mundo. Y así, lo mismo pasa con Marcela, salvo que es acusada prácticamente de homicidio, porque Grisóstomo, un enamorado, que llega a ser un stalker en términos modernos, él da por hecho de que ella le tiene que corresponder, de que ella está en la obligación de enamorarse de él, tal como él está infatuado alucinantemente de ella. Los cabreros convencen a Quijote y a Sancho de que al día siguiente los acompañen al entierro de Grisóstomo, porque se van a reunir todos los pastores y todos los cabreros en una especie de meeting machista, no solamente para despedir al enamorado, víctima de un amor contrariado, sino en hacer una protesta, por lo menos verbal, contra la arpía, contra la mujer que provoca el suicidio de su amigo. Bueno, aquí ya se pone muy interesante, como casi cada capítulo del Quijote, porque uno diría, bueno, ¿qué tendrá que decir un abogado? El abogado lo primero que diría es, a ver, estamos hablando de un suicidio. Entonces, no es homicida. Es decir, no hay un homicida. Se suicidó este hombre. Yo creo que en las pocas horas de sueño que tiene Alonso Quijano, rumbo al entierro se pone a pensar, pero a ver. Ella no ha matado a nadie. Ella no ha matado a nadie. De manera que cuando llega a la ceremonia y ve que el cuerpo del difunto ha sido enguirnalado con flores, que todos están llorosos y apesadumbrados por esta víctima del amor, el trastocamiento que tiene nuestro caballero es muy parecido al que me da a mí. Y ahí se empieza a filtrar dentro de la sin razón, la razón de que quizá aquí no hay una asesina. Este tío se fue por voluntad propia. Aparece Marcela. Esa aparición literaria me parece uno de los grandes momentos que tiene la novela, que es sabiendo que es odiada por todos los presentes, que son más de una docena y quizá más de 2 docenas
de pastores y cabreros, vestidos con una solemnidad dentro de su simpleza, la solemnidad del luto por su amigo suicidado, y ella se aparece ahí con un valor ejemplar y pide que la dejen hablar. Ese es el manifiesto feminista. Es decir, volvemos a yo sé quién soy. Ella sabe perfectamente quién es. Ella sabe que es bella. Sabe quizá que es la mujer más bella del mundo, pero ella no provoca que alguien se suicide por ella. Ella no tiene culpa de que quien la mire en la distancia sienta un vacío en el corazón. Ella tampoco tiene la culpa de ser bella en sí, como la flor, como el paisaje, como el párrafo mismo que está escribiendo Cervantes. De manera que ahí, en medio de los cabreros, viene la epifanía y Alonso Quijano no solamente la defiende, más bien no la defiende, sino que corrobora lo que dice Marcela y amenaza a todos los presentes a quien se le ocurra, a quien se le ocurra hacerle algo, se las ve con él, que es un caballero andante que ha venido al mundo para desfacer entuertos. Entre otros entuertos, este precisamente, que es como juez instalarse en una tribuna en donde aclara las cosas como son, y las cosas son como son. Algo parecido al son sería la zambiña, la zamba. Por eso quizá cuando escribí el texto del manifiesto feminista, empecé por la alusión, evidentemente la alusión obligatoria, de que un fantasma recorre el Quijote, en alusión a otro manifiesto muy famoso del siglo XIX, que decía que había un fantasma que recorría Europa. Ahora con la barba me parezco a los autores del manifiesto comunista, pero en realidad no tengo nada de Marx ni de Engels. De Marx solamente los hermanos Marx, y yo soy marxista, pero de Groucho. Y por lo mismo, cuando escribí el manifiesto feminista, sí quise mencionar ese fantasma que recorre la novela, que el primer ejemplo o el mejor ejemplo es el de Marcela, es decir, uno, Cervantes ya había pensado esta historia, ya tenía más o menos claro que una mujer tendría que defenderse ante las míseras acusaciones culpándola por su belleza. Y en segundo lugar, pues quizá estaba yo escuchando música, no recuerdo, pero pensé inmediatamente en la chica de Ipanema. Por agua de azar, cuando yo escribí el manifiesto feminista, no sé si comenté esto en el círculo de estudio que teníamos, Julio, pero era un aniversario de la canción La chica de Ipanema por esos días. No sé si era el aniversario de que se había compuesto con Vinicius de Moraes. No, sí, sí. Sí, ¿verdad? Sí, cómo no, Eh, claro, me acuerdo. yo tengo, digamos, un cordón umbilical con la cultura brasilera, aunque no conozco Brasil, porque mi padre estudió una maestría en Río de Janeiro y falaba portugués como si fuera futbolista o, sí, tal cual, como si fuera compañero de Pelé. A raíz de la coincidencia me puse a leer la historia de la canción. Y la canción es que Vinicius de Moraes, poeta y diplomat, amigo de mi padre, se sentaba en un café en la playa de Ipanema y todos los días puntualmente pasaba la mujer más bella del mundo. Cuando fue el aniversario, por fin se dejó fotografiar esa señora que ya era una señora y que ya era madre de una hija que también es la mujer más bella del mundo, como todas las mujeres. La situación era muy parecida a la de Marcela.
porque esa mujer que va a la playa no tiene responsabilidad alguna por la saudade del poeta Vinicius de Moraes o el enamoramiento musical de Jobim. Ella no tiene la culpa de la poesía que genera. Ella quizá ni se enteró de la canción hasta que ya era un éxito. Y quizá alguien le dijo, oye, tú fuiste la musa de esto. Y su reacción sería precisamente la de Marcela. ¿No? ¿Y yo qué? Es decir, yo lo que pasa es que recorro diario de donde vivo al mar, que lo visito todos los días a la misma hora, y yo me regreso andando a mi casa como voy, pues porque así soy. Todo lo que genera eso en derredor no es responsabilidad ni culpa de ella. Y dije, wow, aquí se recreó nada menos y nada más que una parte del Quijote. Si quieres más adelante te cuento o te respondo a lo del sueño, el último sueño. No sé si de aquí se desprendieron algunas preguntas. Fíjate que me gustaría, si Javier nos abre los micrófonos, porque a lo mejor algunas gentes quieren interactuar con Jorge, haciendo alguna pregunta, algún comentario, breves, porque aquí queremos el que se extienda, queremos que sea Jorge. Sí, ¿les abre los micrófonos, Javier? Si alguien quiere participar con alguna pregunta, un comentario o algo, ya ven que hay manitas que pueden subir allí o me hacen una seña. Listo, doctor. Gracias, Javier. ¿Quién se anima? Bueno, si no se animan, Pues yo síguete leo, animando tú, Jorge. yo leo. A ver, órale. Creo que más que cuento, lo de Grisóstomo y Marcela se inserta como una novela dentro de la novela. Ujú. No sé ustedes, pero a mí ese tipo de recurso me hipnotiza desde que conocí a mis abuelas. Es decir, mis abuelas de sobremesa, para responder a en dónde está el tío Paco, te contaban una historia sobre el pan dulce, por ejemplo. Y esa historia del pan dulce te la contaban hasta el último detalle de por qué se llama la mar o gendarme u oreja, que acá se llama palmera. Pero la pregunta era sobre mi tío Paco, entonces, en lugar de enojarme, yo más bien me dejaba llevar. Eso me volvió un niño bastante problemático y por eso necesito ir con más frecuencia al psicoanalista, porque yo andaba preguntando necedades de Caperucita Roja cuando me la narraban mis abuelas. ¿Sí? ¿Por qué la capa es roja? ¿Por qué necesita caperuza si no estaba lloviendo? Y luego la máxima, que es cómo cabe una abuela dentro de un lobo, cosa que a mis abuelas las asustaba un poco esa pregunta. A mí me encanta la literatura y recuerdo cuentos de Adolfo Bioy Casares y del propio Borges, que por narrarte una historia de pronto te están narrando otra, que tiene que ver o no con la historia que te voy a narrar. Entonces yo creo que eso pasa con Cervantes, que narrándote en realidad la aventura de Alonso Quijano y su fiel escudero, de pronto se desvía y se mete en otra novela que es la de Marcela y Grisóstomo. Es uno de mis pasajes favoritos del libro, pero me atrevo a conjeturar que narra la andanza y la desgracia más común entre los enamorados de verdad. Yo hablo de los que se enamoran como quien se va de cabeza y se cae de bruces, entregados en cuerpo y alma a una ilusión sin comprobación alguna, alucinado por la ensoñación y no necesariamente alentado ni por un asomo de guiño, ni guiado por la estructura pensada de un guión predeterminado. Hablo de quien se enamora
sin importar ser correspondido. Hasta aquí, ese es el papel de Grisóstomo. En un primer momento tan inocente como yo. Entre paréntesis menciono que yo tengo un cuentínimo en donde confieso ante el mundo que yo tuve un hijo con una mujer que vi en un aeropuerto de Europa que pasó frente a la sala de espera donde yo estaba sentado. Ella ni me miró, no volteó a verme. Es más, ella siguió su camino y vi que en la siguiente sala de espera abordó un avión, no sé a dónde iba. Es más, no la volví a ver, no hablé con ella, no tuve tiempo de presentarme, pero tuvimos un hijo en el instante en que a mí se me fue la olla, en que a mí se me afiguró el paso de por lo menos 3 décadas unidos. Yo no sé ni qué idioma hablaba ella, yo no sé si ella sabría algo de México, pero yo estaba como Grisóstomo, caído de bruces en un instante. Que por qué me pasa esto, no lo sé. Que qué sentido tiene compartirlo, pues porque estamos en análisis y hay una ética profesional, y aunque es muy bizarro el setting, yo sé que ustedes no le van a decir a nadie esto que me pasa a mí en un paso de cebra, de pronto imaginarme toda una escena con una mujer que pasa. Lo mismo con los enemigos que todavía odio y que con solo imaginarlos saco el revólver y les disparo balas imaginarias. En realidad no hieres a nadie. Teóricamente Grisóstomo no está hiriendo a nadie. Entre paréntesis, tengo también un cuentínimo de homenaje a una situación absolutamente contraria a la que me pasó a mí en el aeropuerto de Frankfurt. El hermano menor del Gabo, uno de los 16 hermanos hijos del telegrafista de Aracataca, llegó con prisa al aeropuerto de Medellín para abordar un avión en la sala puerta 10. Iba con retraso y entonces iba con prisa, pero al pasar por la sala puerta 2, la vio sentada, bellísima y llorando. Apuró el paso y llegó a la sala puerta 10 y se dio cuenta que su vuelo estaba demorado, es decir, no había prisa alguna. Entonces se regresó con calma a la sala puerta 2 y ella seguía ahí sentada, bellísima y llorando. Y él se acercó, le tocó el hombro y le preguntó, ¿te quieres casar conmigo? Y la única vez que yo pude confirmar la anécdota fue en una comida de Gabo, en donde estaban varios de sus hermanos, y él me lo señaló y me dijo, son ellos. Y yo me acerqué y el hermano menor del Gabo ya sabía lo que yo iba a preguntar, entonces se levantó y dijo, ni preguntes. Yo jamás he tenido que preguntarle por quién lloraba. Y ella dijo, yo jamás he tenido que decirle por qué lloraba. Eso es la confirmación de la regla para seguir siendo un humilde Grisóstomo. Ahora, Marcela, por otro lado, repito, es la mujer más bella del mundo. Ojo, como todas las mujeres que lo llegan a ser o sentirse la más bella del mundo, Marcela gira en una galaxia propia que es ajena al mundo normal. No tiene por qué sentir ni asumir que su belleza inconmensurable ostente u obligue a responsabilidad alguna. Si cualquier hombre se hipnotiza ante su paso por Ipanema o por La Mancha,
es problema exclusivo de su deseo masculino, de su ilusión espontánea, mas no de la cabellera ni del vaivén que le son naturales a la belleza al andar distraídamente por cualquier escenario. De hecho, Marcela se ha apartado del mundo. Ella se convierte en pastora por alejarse de las villas, encarnándose en los campos perdidos como una belleza anónima que no tiene por qué ser vista ni admirada. Ella se aleja de la vista. Ella se ha declarado una flor de esplendor total, de las que no serán jamás cultivadas por las manos del hombre ni cantadas en sus versos. Y quizá eso es lo que le dio pie a Cervantes para escribir el maravilloso manifiesto feminista y convencer por lo pronto a Alonso Quijano de que sea no solamente el abogado defensor que justifique la tesis es, a ver, ella no es ningún homicida, ella no tiene la culpa de que se haya suicidado este orate que se enamoró de ella. Es más, quién sabe qué otros rollos traería esta en la cabeza para haberse suicidado. En el texto, recuerdo haberlo leído alguna vez en Querétaro y si quieren se los mando porque no voy a aprovechar el Zoom para leerles todo el ensayo, pero preferiría enviárselo y que ustedes lo tengan, pero sí quiero presumir que en Querétaro hubo una rara ovación a la mitad del texto. Es decir, las mujeres se pararon y nos callaron a todos los hombres que estábamos presentes, absolutamente signando el manifiesto feminista, que en realidad debería ser más conocido en este siglo XXI. Entonces, todo lo que se pueda hacer en favor de que se sepa más de este pasaje es en favor de la humanidad, la verdad. Yo sé que mis hijos son unos caballeros andantes, pero sé que también abrevaron de este tipo de sabiduría, porque se los leí y porque me vieron escribir el manifiesto. Es decir, esas acusaciones machistas, insolentes y majaderas, una especie de superioridad impostada, no vienen a cuento una vez que te enteras de este cuento. Es decir, de una mujer que es capaz de enfrentar a una panda de cabreros, a una panda de pastores y decirles, a ver, momento, aquí no hay una culpable, yo no soy culpable de nada. Y eso yo creo que hasta Eric Fromm podría haber escrito un buen párrafo sobre el arte de amar una vez leído el pasaje de Grisóstomo y Marcela. No sé si hay allá una pregunta. ¿Alguien quiere hacer una pregunta? ¿Participar con algo? O Pablo, si No, estoy siguiendo con mucho interés esto porque yo no voy a hacerme propaganda, pero y no lo encontré hace un rato. Yo escribí un artículo sobre el Quijote y sus mujeres y qué yo bien. encontré que, sí, hace años, lo tengo que encontrar, debe estar por ahí, lo presenté en la APM y yo coincido en esto, en que la actitud de Alonso Quijano en este papel de caballero andante no es solamente la de defender a las causas justas, sino a todas estas situaciones que ya se venían dando desde aquel tiempo, actitudes de rechazo, de menosprecio, una serie de cosas así en contra de la mujer. Y que las mujeres del Quijote no son sus amores, él está, no es que él esté enamorado de ellas, pero ellas acuden de alguna manera, no es que vengan a buscarle, pero de alguna manera lo buscan y encuentran una especie de refugio. No sé, puedo seguir buscando ese manuscrito, debe estar por ahí.
Y coincido mucho en esto y me abres mucho entendimiento ahora que lo mencionas con esta novela dentro de la novela, como la mencionas de Marcela y su enamorado que no aguantó el amor. Exacto. Ojalá ya aparezca ese texto y yo les prometo que en cuanto terminemos el Zoom, yo les mando por correo electrónico o por WhatsApp este texto que se llama El Manifiesto Feminista. Feminista, lo tengo que apuntado, vale. Muy bien. Ya Quédase haciendo, pendiente, Pablo. Te voy a estar ¿Vale? muele y muele a que nos consigas ese de las mujeres de Cervantes. Mira, debe estar, ya no, yo ya, yo estoy en medio de esta doble generación, ¿sabes? De pronto, yo tenía un archivo enorme, tenía como 4 cajones de estos que los abrías y tenías los papeles así. Ahora tengo como 4 discos duros que no están llenos ninguno, pero están todos archivados de mala manera para acabarla de molar. Debe estar por ahí, yo lo voy a encontrar, vas a ver. Aunque sea le hagas como pesó al baúl, busca y encuéntralo. Ándale, claro, claro, lo voy a hacer. como el propio Cervantes, que les repito, yo estoy seguro que la historia de Grisóstomo y Marcela, como otros cuentos que vienen en la novela, ya los tenía y no sabía quizá qué hacer con ellos. Y le vino de perlas poderlo hilar dentro de esta cosa que se llama novela. Eh, propiamente quizás sin saber lo que estaba haciendo, es decir, él está narrando. Ya en círculos concéntricos, una de las enseñanzas que tiene lo de Marcela es como autor, Cervantes también podría decir, a mí díganme lo que quieran de la novela y si quieren denostarme o si se quieren burlar de mí. Yo lo que pasa es que traía esta historia en la cabeza, la fui hilando, fui pespunteando, fue creciendo, pero a mí no me digan nada, o sea, eso yo ya lo solté. Ahora, es muy interesante el papel de Avellaneda, a pesar de que yo siempre lo he denostado. Es decir, Avellaneda es un seudónimo de alguien que escribió un Quijote apócrifo. Don Quijote ya estaba publicado, Cervantes se lavó las manos, se quitó de encima la novela. Una primera satisfacción es que muy poco tiempo después de que se publicó la primera parte, o sea, el primer Quijote, en 1605, alguien llega con el chisme a decirle que en Toledo hubo unas fiestas populares y un fulano salió disfrazado del Quijote. Y al lado iba un gordo con alpargatas que se decía Sancho. Imagínense lo que significa en esa época, bueno, ya no en esa época, en esta época. Es decir, que hoy mismo entrara ahorita mi hijo y me dijera, oye, hay un güey allá afuera disfrazado de uno de tus personajes. Ahora, a don Miguel no le da por ir a Toledo y confirmar el hecho, ni tampoco quiere verificar quiénes son los orates que se vistieron, que se disfrazaron así. Yo creo que le entró una adrenalina de satisfacción y de orgullo, pero eso no motiva volver a abrir las páginas de su novela, es decir, eso ya dormía la paz de la lectura, hasta que un tal Avellaneda, que parece ser que era un ofendido por Cervantes, un personaje que en el capítulo 22 que se libera a los galeotes, los que van encadenados a ir a galeras, ahí hay un nombre que sí es verídico, es decir, Cervantes metió nombres verídicos, eh, metió a personas que conocía y ahí puso el nombre de Ginés de Pasamonte, que parece ser que se ofendió porque aparece como uno de los que va encadenado y que su venganza fue urdir
la gran venganza, es decir, el insulto mayor, que es hacer un Quijote apócrifo. También se dijo que Lope de Vega y que es un caso para la araña, de que cómo se conjuraron para poderle pegar a don Miguel. A mí lo que me conmueve es que cuando aparece la Avellaneda, en realidad le provoca a Cervantes las ganas de retomar la novela y de decir desde el prólogo a la segunda parte, al segundo libro, ahora sí se van a enterar porque además en este libro muere Alonso Quijano, para que ya no anden inventándole historias, para que ya no estén diciendo mentiras, porque curiosamente el único que puede decir las mentiras sobre mentiras es él. Es decir, vuelvo a lo de la visita a la casa del Toboso. Es mentira que haya vivido ahí Dulcinea. No se llamaba así, no, es un personaje. ¿Por qué te cobran la entrada a una visita guiada hablando de una mujer como si estuvieran sus restos enterrados ahí, cuando que es falso? Pero esa es literatura pura. Entre paréntesis, yo fui a Aracataca para conocer la cuna de García Márquez, porque realmente adoro al Gabo y hasta la fecha lo sigo adorando, y fui quizá un poco más gordo y quizá un poco más barbón y quizá bastante despeinado, porque ahorita me peiné para que me vean como una persona de sano juicio los de APM. Y entonces, una sorpresa de Aracataca es que si tú te da por caminar por las veredas y las calles de ese pueblo, de pronto te encuentras con la tumba de Melquiades. Y yo dije, ¿qué? Y está ahí, una tumba solitaria, es un montículo a la antigua de tierra, tiene una señal que dice Melquiades. Y yo digo, a ver, ¿cómo es posible que a alguien se le ocurrió hacer esto a un personaje literario? Es decir, ¿a qué nivel han digerido la novela de manera que esto no puede ser? Puede ser que por el calor y por mi necesidad de una bebida fría, me tomé la libertad, a falta de tienditas, de meterme directamente a una casa, porque las casas no tenían puertas, tenían collares y tenían sabanitas por el calorón que hacía, y vi a un anciano sentado a la mesa de un comedor entrañable, desvencijada la mesa, pero él eterno. Y le digo, ¿será posible que me regale un vaso de agua? Y dijo, le regalo lo que quiera. ¿Y será posible que sea frío? Por supuesto, aparte tenemos hielo. Cuando lo sirvió dijo, sería una ironía que en Macondo no hubiera hielo. Esa fue la primera sonrisa, pero la segunda es que ya en confianza le dije, oiga, yo soy de México, y andaba yo caminando y como que me perdí, y me llamó la atención que en una de las orillas está ahí, e incluso está como bardeado, tiene como una rejita, este, ¿qué onda con la tumba de Melquiades? Es decir, ¿qué les pasa? Eso no puede ser. Es decir, yo adoro la novela, ¿eh? Y adoro a Gabo, fuimos amigos, y sus hijos son mis mejores amigos. Pero ¿qué onda con esto? Y me dijo, tiene usted toda la razón, es un sinsentido. Esa no puede ser la tumba de quien dice, porque Melquiades es usted. ¡Wow! Ya desde entonces no me corto la barba y ando despeinado, y ya no me importa si me ven gordo porque ya sé quién soy, yo sé quién soy. Todo esto era para volver al gran tema de Cervantes. En círculos concéntricos
no sé si estaba del todo consciente que lo que va provocando en cada capítulo, por un lado, es la atención fija a la historia que nos ocupa, con desprendimiento aleatorio de cosas que van a sazonar la historia que nos ocupa. Ahora, la historia que nos ocupa desde el primer párrafo ya te hipnotizó para que parezca que ya te la sabes, ya sabes por dónde va. Eso fue lo que insufló Avellaneda, es decir, Avellaneda se tomó la libertad. Además, hay una parte elogiosa de la travesura, que es tan creyó en Don Quijote y Sancho que los adoptó como personajes a los cuales él podía inventarles nuevas aventuras. Algo que ha pasado con Sherlock Holmes, que sigue saliendo historias de Sherlock Holmes, aunque Arthur Conan Doyle, por los que no lo sepan, lamento informarles que Arthur Conan Doyle murió hace ya mucho tiempo. Entre paréntesis, hay que informarle también a los jóvenes ingleses que en una encuesta respondieron, los menores de 30 años respondieron que Winston Churchill era un personaje literario y que Sherlock Holmes sí había existido y que su dirección era 221B Baker Street. Es decir, el fantasma se vuelve palpable y el gordo resulta que no existió. Bueno, algo similar pasa con Avellaneda cuando se le ocurre, yo voy a retomar lo que planteó don Miguel y me voy a vengar de él porque yo voy a inventarle las historias a este par de orates. Porque tan loco está Sancho como Quijote para Avellaneda. Ojo, la versión de la Avellaneda es vil, es malintencionada, pero además es muy desacertada, porque los pone como un par de tontos. Es decir, lo que Cervantes define como humor, en el Avellaneda es pastelazo. Es decir, nosotros que nos tocó una época de gran comicidad mexicana, digo, supongo que hablo por la mayoría, pero los programas cómicos de hoy en día en la televisión mexicana no tienen nada que hacer junto a los grandes maestros del humorismo. Es decir, lo que era el humor se ha transformado en una vulgar risotada barata. Eso es el Avellaneda. Es decir, son igual parecidos, es decir, son las figuras que ya conocemos, las dibuja Avellaneda de la misma manera, pero son un par de tontos. Y no se trata de eso. Eso nunca lo entendió porque tampoco logra cuajar lo que cuajó Cervantes, que es a través del humor o de una situación irracional, dejar un párrafo absolutamente racional y filosófico. Es decir, con una profundidad que lo convierte casi en esta obligación religiosa que tengo yo por leerlos cada año. Parecería que ya los leí y resulta que no los he leído. Cada año es la primera vez en que vuelvo a descubrir la maravillosa historia que no supo clonar Avellaneda. Lo que logró es que con el coraje que le dio, aunque sin desbordarse en ira, don Miguel retoma la pluma de ganso y se pone a escribir la segunda parte. Eso es lo único que hay que agradecerle a la Avellaneda. Ahora, dentro de esta segunda parte, desde el principio, Cervantes te está anunciando que él es el autor y de él depende la trama. No habrá aventuras apócrifas porque él ya está poniendo en tinta lo que será la definitiva historia, tan definitiva que ya te anuncia que va a morir don Miguel. Pero aparece Jorgito Hernández con su gran enfermedad mental de lector y sus atrevimientos que no pretenden ser de Avellaneda alguno,
sino de verdadero orate, es decir, con lupa. De pronto, cada año que leía yo el Quijote, cada año hasta que cumplí los primeros 15 años, yo me enojaba mucho con el final. Incluso estoy de acuerdo con Gabo, en medio de un párrafo, sin bombo ni platillo, escribe que Alonso Quijano murió, habiendo recuperado la razón, rodeado de los suyos, en la tranquilidad de su cama, un caballero andante que merecería haber muerto en las fauces de un dragón, como San Jorge, como yo. Y pone ahí, murió, a la mitad de un párrafo. Hay un texto de García Márquez que dice, ¿cómo puede la genialidad de este hombre de pronto, en plena navegación de un párrafo, en un punto y seguido poner, murió? Esa obsesión que me duró 15 o 17 años de leerlo cada año con el coraje de que yo me tenía que comer un camarón con Miguel de Cervantes, es decir, yo tenía que sentarme lo buscaba yo aquí en el barrio de las Letras, se escabullía, lo busqué lo busqué en Valladolid. Ahora, en esa época yo bebía alcohol y lo busqué muchas veces en compañía de la familia Sausa, de Jalisco, que producen un agua ardiente, muy fuerte. Luego lo busqué en compañía de la familia Bacardí, que son del Caribe. Tienen distintas presentaciones, se mezcla con Coca-Cola. Y luego también lo busqué mucho a solas con Johnny Walker, mi amigo del alma, en distintos colores. A ver, vamos a buscar a Cervantes, tengo que hablar con él. Es decir, a ver, ¿por qué lo matas? ¿Qué te pasa? No tienes ningún derecho de hacerme esto. Yo ya prometí que lo voy a leer cada año. ¿Por qué cada año tengo que pasar por ese párrafo dolorosísimo que sobra, en mi opinión, sobra, porque no tienes por qué haberlo matado? Es más, si yo lo leo cada año, es que vive. Es más, vive cada vez que lo leo. Y nunca pude dar con él ni con la ouija, ni con la ayuda de las bebidas espirituosas. Afortunadamente dejé de beber y quizá ya en la sobriedad, una primera, eh, una primera dosis de alivio fue cuando pensé, claro, el que muere porque recupera la razón es Alonso Quijano, para que precisamente Don Quijote sea eterno. Ah, ahí como que ya dejé de pelearme con Don Miguel. Para que el Quijote pueda cabalgar forever, tiene que morir el señor que ya es racional, que ya está de acuerdo, que ya agradece los horarios de sueño, los horarios para comer, los horarios para salir a andar, que de pronto se vuelve incluso una especie de Sancho Panza adelgazado. La ironía es que a la mitad del párrafo se menciona, en primer lugar, el dolor de Sancho, de decirle, no me gusta verlo así, no diga que se va, porque lee su testamento, hace su testamento y se despide del mundo en la cama, en el lecho. Y lo que le dice Sancho es, no, a ver, no, vamos a volver a salir, es más, tenemos una aventura en puerta. Yo voy a ensillar a Rocinante, yo voy a hablar con la Gordi, con mi mujer, para explicarle que ahora sí me va a ir mucho mejor que en las otras andanzas y me llevo el burro, pero vámonos mañana. Es más, ahora mismo, levántese de la cama, déjese de este juego. Eso es maravilloso porque me identifiqué plenamente. Esa identificación me provocó la siguiente travesura que algún día voy a publicar.
Cervantes menciona, como si no nos diéramos cuenta, que poco antes de exhalar, Alonso Quijano duerme una siesta, como de 4 horas. Es maravilloso, ¿no? Las personas que logran dormir antes del viaje eterno. ¡Wow! Mi abuelo Pedro Félix así le hizo, ¿eh? Mi abuelo Pedro Félix se echó una siesta antes de tomar el último tren. No sé si Barguengoitia lo logró también, a lo mejor, en el avión. Lo que sí me consta es que a mí se me ocurrió el último sueño. Y con un descaro que quizá me va a llevar al encarcelamiento, algún día pienso publicar un texto mamotreto que yo escribí, que todavía corrijo, que todavía releo, que muy pocas veces lo comento en público, pero como sé que estamos aquí en la intimidad del diván psicoanalítico, les voy a compartir que en el último sueño resulta que se levanta y no está Sancho. El ama y la sobrina no saben decirle a dónde se iría, pero que había estado ahí al pie de su cama. Dándose cuenta que no están ni el cura ni el barbero, que lo podrían haber maniatado, Alonso Quijano se vuelve a poner la armadura. Y ya armado de nuevo caballero, busca a Rocinante, que curiosamente, con los párrafos y capítulos que ha habido antes del último sueño, se ha restablecido bastante bien. Es más, se podría decir que hasta engordó un poco Rocinante. Se vuelve un animal mucho más fuerte, porque eso es lo que justifica que resista la maravilla del universo, que es que va a casa de Sancho y la mujer le dice, este se ha ido otra vez, y se ha ido solo, por culpa de vuesa merced. El reclamo que me hace todos los días la que me vende el pan aquí en Madrid, con la misma vocecita típica del reclamo madrileño, aunque esta mujer era de un lugar de la Mancha de cuyo nombre no quiero acordarme. Pero entonces yo escribo que Don Quijote, en lugar de tirar para el norte, que es de donde había sido derrotado, tira para el sur y por pura agua de azar llega a Sevilla. En Sevilla ve una nao, que quiero que cada uno de ustedes se imaginen lo que es ver eso, ¿eh? Yo me subí a la reproducción de La Niña, la Pinta y la Santa María, y francamente es alucinante que en esas cosas se cruzara el Atlántico. Dije Atlántico sin pronunciar la TL, que tanto se les complica a los peninsulares, sobre todo cuando tienen que hablar de México. Oh, me gusta a mí decir Popocatépetl. Algo de esto está metido en el último sueño, porque ahí don Alonso se convence de que Sancho se subió a una nave. Y donde pongo que no solamente él, sino también Rocinante, cruzan el Atlántico. Durante unos capítulos se vuelven mareados, es decir, se hacen a la mar. Y en ese proceso platica con algunos novohispanos que le hablan de la TL, que le hablan del zapote prieto, que de verdad se necesita valor para comer, ¿eh? Porque el que no sepa qué es una fruta, parecería que está comiendo otra cosa. Empieza a escuchar palabras que en realidad solamente se han usado del otro lado del charco: Iztafiate, extremancias, y que todos los novohispanos, los más puros y los más entrañables, siguen hablando como se hablaba en los capítulos primeros de su novela, ansí, vijites. Su primera intención es encontrarlo en Veracruz, a donde llega,
pero rápidamente se transporta al Soconusco. ¿Por qué? Porque cuando yo hice mi doctorado tuve en mis manos una carta autógrafa de Cervantes en donde pedía a su majestad que lo hicieran gobernador del Soconusco. Su deseo era morir en Chiapas. Y entre los méritos que pone para merecer el nombramiento, dice, soy el autor de los trabajos de Persiles y Segismunda. Yo decía, ¿cómo es posible que este güey pone eso? O sea, ¿por qué no puso, soy el autor del Quijote? O sea, está pidiendo un hueso, está pidiendo un puesto y presume ser el autor de los trabajos de Persiles y Segismunda. O sea, eso es como no enterarte que descubriste América, ¿no? O que descubriste el bario o oro. El caso es que va al Soconusco y ahí, en algún paraje de la selva lacandona, encuentra a Sancho, más ancho que nunca, vestido como siempre, pero con chalecos mucho más coloridos, que son de esa maravillosa y fantástica colección de arcoíris que usan en el sureste. ¿En dónde está la aventura? En que algo sucede en una taberna o el equivalente que los obliga a ir a Guanajuato. ¿Por qué? Porque yo soy de ahí, porque mi familia es de ahí y porque de ahí era Ibargüengoitia. Y entonces el último sueño en realidad mantiene muchos capítulos de vitalidad hilarante en donde no hay pastelazos, sino humor e inteligencia, hasta que un espadazo provoca que se despierte del último sueño y ustedes volverán a estar ubicados a la mitad de un párrafo de un libro que se imprimió en 1615 y doy fe que ahí sí, ahora sí, ahí termina el Quijote. Preguntas o reclamos, soy todo oídos. Venga, ¿quién quiere comentarle algo a Jorge? Pregúntenme lo que sea, como en una conferencia que di, que dije, preguntas y alguien dijo, sí, ¿qué hora es? Ricardo, Espero no haber dormido a la concurrencia. no, no, no. Oye, Julio, Pablo, yo nada más quiero felicitar a Jorge, porque yo creo que nos has hecho revivir muchísimas cosas del Quijote y sobre todo del humor. Para mí, el Quijote ha sido escrito y ha provocado el humor de mucha gente, la risa, la satisfacción, y tú has hecho lo mismo con tu participación. Muchas gracias y te felicito. Gracias a ti. Qué curioso no, que qué lo gusto dices, verte, Pablo. porque Oye, en el... una duda, Jorge. Sí. ¿El Quijote se entregó en fascículos? No, No, no lo la, daban en las hosterías y la gente decía, llegó lo del Quijote y órale. no, lo Porque me que... acuerdo que tú jugabas con algo que era muy interesante, medio derridiano, la mancha, Sí, como de la mancha de tinta, ¿no? la mancha tipográfica. Ajá, En las sí, sí, sí. antiguas imprentas, en donde van los tipos impresos, Ujú, ahora se llama caja. ya. Hubo una época que se llamaba la mancha tipográfica. Entonces, el primer juego que yo hacía es que Cervantes hace que salga de la mancha Quijote y Sancho, porque literalmente los saca del libro y los Claro. hace los personajes que se saben escritos cuando entran a Ujú, una imprenta, pero realmente los saca totalmente de la mancha tipográfica porque los pone a girar en la cabeza de cada lector. El Quijote no se publicó por entregas, sino que se entregó entero, la primera parte, y de hecho hay un valiente, que no sabemos su nombre, que trabajaba en la imprenta, aquí en la calle de Atocha, muy ujú. cerca de donde estoy, descubren una errata, no un error de dedo, sino una errata importante. Le Ajá. hacen ver que el burro de Sancho
se lo roban en un capítulo y Sí, se cierto. queda sin montura. Entonces va caminando el escudero. Y de pronto, 3 capítulos después, ya va montado en el burro. Y entonces el impresor, ahí en la calle de Atocha, ven eso al transcribir, al poner los tipos móviles que van leyendo el original manuscrito, y manda a un valiente que no sabemos quién es, que a mí me gusta imaginar que era quizá pues un aprendiz de impresor, jovencito, y le dicen, tenéis que acercarte a casa de don Miguel, que está muy cerca de Atocha. Por cierto, en una calle que hoy en día se llama Lope de Vega. Es como decía Sergio Pitol, si en tiempos de Cervantes hubiera habido el premio Cervantes, se lo daban a Lope de Vega, pero a Cervantes no. Sí, 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 sí. El caso es que ese valiente va, toca y le dice, mi señor, hemos detectado un error. Y me imagino la reacción al principio de desconcierto y quizá de enojo, pero dicen que terminó diciendo, eso no importa, nadie se da cuenta de eso. Lo que importa es la historia, pero esos detalles no, en ello no repara nadie. Y resulta que sí, y entonces trató de corregirlo. Y búsquenlo cuando lo lean, fíjense muy bien cómo se enreda el tema. No le salió bien la corrección. Sí. Dicho lo cual, lo que yo también mencioné en aquel círculo de estudio y celebro que lo recuerdes es, en realidad el Quijote no fue un éxito en ventas. Es decir, no es, no es una preocupación de Cervantes saber cuántos ejemplares vendió. O sea, a él lo que le interesaba era el pago que se daba al principio, el prestigio que podía lograr, y debería haber servido para pedir la gobernatura en Chiapas. Pero esto del número de ejemplares no es un tema, digamos, trascendental, cosa que digo yo también, ¿eh? Pero yo lo digo porque yo vendo muy poco. Es decir, lo de menos es que me lee mi mamá y mi tía Lola y por lo visto Julio Castillo. El, Julio Casillas, perdón. Entonces, lo que sí es importante es que los ejemplares que se vendieron se leyeron en voz alta. Es decir, en No, casi todas las postas, sí. hostales, lugares de alimentación de los caminos, tú llegabas con tu cabalgadura y preguntabas si había follaje para el animal, forraje más bien, si había, qué había de comer, que a veces nada más había lentejas, y si había manera de dormir, es decir, que pudieras dormir ahí. Y de colofón se preguntaba, ¿y en qué capítulo van? Porque ya era sabido, como si fuera una telenovela, que a donde tú llegaras estaban leyendo el Quijote. La mala leche es cuando llegabas a un lugar y te decían, vamos en el capítulo 26, me parece. No jodas, es que ayer me tocó el 26 de donde vengo. Es decir, no podríamos avanzar al 26. No, 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 no. O sea, si quieres sentarte a oír, intégrate en donde vamos. Pero luego había malandrines que ya iban muy adelantados y entonces también el Quijote se volvió un libro verbalizado. Es decir, el lector que ya sabía le platicaba a los contertulios improvisados, no tienes idea lo que le pasa al tío joder, y le cumple su palabra a Sancho, porque lo hace gobernador. Y entonces tú lo que querías era ya llegar a ese punto, pero no tenías un ejemplar para ti, Claro. sino que dependías de los ejemplares ajenos. Y también consta exactamente cuándo llegó el Quijote a la Nueva España, cuándo llegó la caja con los primeros ejemplares, y el milagro de que ese libro seguirá editándose, comentándose, multiplicándose, precisamente por el mismo mecanismo con el que nació, que es el boca a boca. Esto que estamos haciendo, ojalá y provoque al siguiente nuevo lector o lectora del Quijote.
Y lo que es una maravilla es cuando descubres que alguien lo está leyendo por primera vez y te recuerda exactamente lo que llegaste a sentir tú cuando por primera vez te metes en esta historia que todo mundo cree saber. En realidad esa es la otra magia del Quijote, que todo mundo cree que ya no lo Sí, sabemos, pero hay que leerlo. sí. Muy bien. ¿Quién más quiere participar con algo? Aquí todos te han dejado felicidades en el chat. Ah, pues yo felicito a todos y abrazo a todos y cada uno con con este empeño cervantino de que yo llegué hoy a Madrid para despedirme de España, vengo a hacer la mudanza, acabo de publicar en mi columna del País que este viaje es para recoger mis cosas y me regreso a México. Después de 10 años, habiendo venido hace 40 años a hacer el doctorado, que también estuve muchos años. Fíjate. En esta ocasión no me voy a ir sin ir a La Mancha, quiero volver a Alto Bozo, Claro. quiero despedirme de los molinos de viento y voy a visitar la casa de Dulcinea. No, y desayúnate unos duelos con quebrantos. Claro, los duelos y quebrantos, por los que no lo sepan, son huevos con jamón. Y Sí. eso siempre nutre. Hay una serie de libros muy recomendables en torno al Quijote, para quienes no lo han leído por primera vez. Se pueden encontrar con mucha facilidad. Hay uno en particular de Manuel Rivero que se llama La España del Quijote, que es una contextualización de la ropa, los enseres, había cucharas, pero quizá no había tenedores, de, realmente lo que significaba cabalgar de un lugar de La Mancha a Zaragoza, por ejemplo. Sí. De qué significaba dormir en escampado, porque no llevaban tiendita de campaña ni llevaban una cocineta portátil. Eh, Ese libro ayuda mucho a entender las circunstancias materiales que rodearon a Cervantes en la hechura de este milagro. Lo otro es entre el ensueño y la realidad, que tiene que ver con la España de ese momento. Es decir, el imperio español había provocado situaciones como racionalmente podemos entender la siguiente. Dado que Sancho es un obrero y anda currando, Sancho ya había visto molinos de viento. Es decir, porque había tenido que ir al molino forzosamente a recoger sacos de trigo molido. Alonso Quijano no. Es un hombre que está encerrado en su casa, no sale de su biblioteca, se deja llevar por la cotidianidad, digamos, aburrida, y lo único que lo alienta son las lecturas. Es decir, lo que lo logra salir al mundo, pero nunca había visto un molino de viento. Entonces, una explicación racional es que cuando se topan con eso en el paisaje, aún hoy en día, por ejemplo, hoy en día, si tienen la oportunidad de acompañarme, cuando vayamos al Toboso, una cosa alucinante son, en primer lugar, los nuevos molinos de viento. Carajo, eso sí Sí. es impresionante. Son unas hélices monumentales que ya están cubriendo parte del paisaje español, al pie de las cuales hay una especie de alfombra de paneles solares. Quien no ha visto eso en su vida o no sabe qué es, podría jurar que ya nos invadieron los escarabajos espejos. Son espejos y son escarabajos. Si a eso le agregas el calor y que cuando voy acostumbro ir de armadura, pues con razón se me va la cabeza como si siguiera yo bebiendo, pero yo ya no bebo desde hace 23 Quijotes, desde hace 23 años, y por lo mismo me puse a pensar que el verano, el calor del verano, la armadura y la lectura le producen efectivamente la imagen de que está ante unos gigantes. Pero Mm. Sancho, que ya los había visto, dice, no, 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 son molinos.
Pues sí, no. Ahora, el dilema se mantiene actual y se contagia porque hay días en que a pesar de que yo ya sé lo que pasa, a mí no hay quien me convenza de que no son gigantes. Ujú. Y hay días en que me porto bien, quizá no fumo y que trato de caminar y ser una buena persona y dormir mis horas y digo, claro, claro, son molinos y son paneles solares, eso va a ahorrar energía. Claro, el Claro. sol es gratis. Bien. No sé si hay alguien más. ¿Quién más quiere comentar algo? Hemos llegado al límite de tiempo, ¿no? Casi ya, sí. No, pronto la asociación te va a hacer una propuesta ahí de un trabajo intelectual de un grupo de estudio, o por fuera, algunos seguramente. Te vamos Lo a que, contactar. lo que quieran. Yo regreso el 22 de junio con mis libretas, con mis Órale, Quijotes, porque aquí tengo órale, la y nos vamos a comer otra vez, Coyoacán, y lo armamos ahí, ¿cómo ves? sí, les puedo presumir en persona la edición facsimilar que tengo de ambas partes del Quijote. Órale, Me órale. tardé, me tardé 10 años en pagarla, pero es un tesoro. Es como si tuviera yo la primera edición. Sí, pues, Eh, Mi devoción por el Quijote también se desprende en que yo trato de encontrar lo que tenga de quijotesco toda la literatura a partir de él. mira. Entonces, cualquier taller o conversación que tengamos, verán que hay Quijote en Ibargüengoitia, pero también en William Faulkner. Hay Quijote en Ujú, Hemingway y hay mucho en García Márquez. Lo hay también en Borges, que se inventó el sueño. El último sueño mío es una burda tontería al lado de lo que se le ocurre a Borges y con eso podríamos cerrar. ujú, Borges escribe que hay un caballero andante, Don ujú, Quijote de la Mancha, que se recarga en un árbol a dormir una siesta donde sueña que en realidad no es caballero andante, sino un escritor llamado Miguel de Cervantes Saavedra, que entre sus trabajos se le ocurre inventar la mejor historia jamás contada, que es la del caballero andante que está durmiendo la siesta al pie de un árbol. qué Se maravilla. riza el rizo. Hombre, qué maravilla. Muy bien. Les ¿Alguien más agradezco quiere mucho comentar la algo? invitación, me siento muy honrado y muy agradecido y les pido por favor que en la medida de lo posible lean un capítulo hoy del Quijote y que Sí, sirva de homenaje a Francisco Rico, que fue el gran editor, el que en realidad también logró contagiar a muchísimas personas, sí, si no es que miles, de las ventajas de leer el Quijote. Así que sí, sí, viva sí. Francisco Rico y que viva APM. Perfecto. Que viva Jorge Fabricio Hernández. Que viva. Gracias. Un abrazo. Estamos en contacto, Abrazos. Francisco. Gracias a todos. Dale. Descansen, buen fin de semana.